Muy buenas noches, muchas bendiciones para los hermanos y amigos que hoy se van a conectar, que van a compartir este video. Y bueno, como verán, hoy puedo estar, gracias a Dios. Todavía el Señor me da la oportunidad, todavía la iglesia está sobre la tierra, todavía nos estamos preparando, pero esta oportunidad que tenemos es para que nosotros podamos compartir la verdad del Evangelio a todos aquellos que no conocen a Jesucristo. Así que aprovechemos estos últimos tiempos. Creo que somos los que Jesús en la tarde y que estamos compartiendo una esperanza viva, muy eficaz para todos aquellos que quieran alcanzar el beneficio de la verdad y poder escapar del juicio que se viene sobre toda la tierra. Así que, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, en esta hora damos gracias a Dios por estar juntos, por estar compartiendo, por querer escuchar más del Evangelio, porque la palabra de Dios nos importa, porque la palabra de Dios nos edifica, porque la palabra de Dios nos fortalece. Quiero invitarles en esta noche a que usted pueda tener su Biblia, a que pueda tener algo en que anotar, y vamos a estar manejando cosas que no solamente tengan que ver con la Biblia, sino que además tiene que ver con la historia, porque como yo siempre les digo, que todo lo que está escrito en la Biblia, además, gran parte de lo que está escrito en la Biblia se puede corroborar con la historia y se puede ubicar geográficamente. De todos los lugares que Dios habla en la Biblia, es un lugar que existe en esta tierra y que tiene un lugar, excepto el reino de los cielos. Es de lo único que Dios nos habla, que no podemos ubicarlo todavía, pero un día estaremos allí. Y allí estaremos juntamente con Él. Pero de todos los lugares geográficos que menciona la Biblia, de todos los pueblos que menciona la Biblia, nosotros podemos ubicar. Ejemplo, un país muy mencionado en la Biblia es el país de Persia. Y uno puede decir, pero Persia no existe, dirían algunos jóvenes que no han leído mucho todavía de historia. Es decir, Persia dejó de existir como Persia en la década del 60, entre el 50 y el 60, cuando el Shah de Persia, el rey de Persia, fue derrocado. Se termina la monarquía persa y comienza a partir de allí, derrocado el gobierno oficial persa, comienza allí con un nombre nuevo, y ese nombre es con el que le conocemos hasta ahora, hasta el día de hoy, y es la República Islámica de Irán. La República Islámica de Irán no es ni más ni menos que el antiguo reino persa. Hay otro imperio del cual se estudia aún en los libros famosos por sus jardines colgantes. Lo que más se mencionaba y quedó como recuerdo de todos los estudios de historia. Yo me acuerdo todavía de mis libros que nos enseñaban de los impresionantes jardines colgantes del imperio babilónico, de esa ciudad tan codiciada, casi tan codiciada como Jerusalén. Creo que Jerusalén es la más codiciada, fue la más codiciada y actualmente sigue siendo la ciudad más codiciada del mundo. De tal manera que hasta hace un tiempo, hasta este día va a estar declarado como patrimonio de la humanidad. Y
Y sí decirles que, decíamos, el imperio persa, el imperio babilónico, que fue anterior al imperio persa, se lo puede ubicar geográficamente, y la Biblia menciona estos dos imperios, porque están íntimamente relacionadas con la historia de Dios, con el pueblo de Dios que es Israel. Y la Biblia nos dice que también nos habla de Babilonia, y nos habla aún desde el principio, desde su creación hasta quién fue el creador de Babilonia como una pequeña ciudad, la primera ciudad del mundo. Allí en Babilonia también se construyó, y hoy la arqueología ha encontrado las bases de esta ciudad, y es del origen de Babilonia, y es la Torre de Babel. Y la Biblia ya nos enseñó, y hoy los arqueólogos están encontrando verdaderos tesoros al estudiar la palabra de Dios, al estudiar la Biblia. Y aún así el hombre se resiste a darle la veracidad que la Biblia tiene. Y decíamos, el imperio babilónico, pero no hay nada hoy que se llama Babilonia. ¿Dónde estará? Así como descubrimos que el imperio persa es actualmente la República Islámica de Irán, también el imperio babilónico estaba ubicado geográficamente en un lugar que hoy es un lugar muy convulsionado, conflictuado, tanto como Irán, que es el país de Irak. Esa zona era Babilonia. Babilonia codiciada, como decíamos, por un gran conquistador también, Alejandro Magno, quien conquistó la ciudad de Babilonia, admirando la tremenda belleza, pero ciudad es tremenda en cuanto al pecado, en cuanto al libertinaje, en cuanto a todas las cosas inmundas que uno pudiera llegar a imaginarse. Decía alguien, en Babilonia las mujeres andaban casi desnudas, era muy común ver a los hombres de la mano, era muy común, y Dios trajo juicio sobre esas naciones. Y yo le decía, caramba, qué parecido al día de hoy, a lo que estamos viviendo el día de hoy. Hombres y mujeres solamente tratando de exhibir su cuerpo y vender su cuerpo como un objeto de deseo. Y esto me hace pensar a lo que una vez decía un predicador, que ya está en la presencia de Dios, de algunas mujeres muy bonitas, y decía, el rostros y cuerpo de ángeles, pero moral de gato callejero. Y realmente estamos viviendo ese tiempo, ese periodo donde cada uno se da al placer, se dedica al placer. Y quiero, el día de mañana, si nos queda un poco de tiempo, y si Dios permite, si no ha venido, también hacer una mención de algunas palabras proféticas de un profeta de nuestros tiempos, que murió hace pocos años. Alguien que podría decir, pero yo no lo conozco. Era un hombre que servía a Dios de todo corazón, pero fue utilizado en tremendas palabras proféticas, y especialmente por ahí mencionar, mañana si tenemos un tiempo, vamos a mencionar algunas de las profecías que él, y podemos fecharlo en el año 1973, hace poco tiempo. Y es el pastor David Wilkerson, quien ya está en la presencia de Dios. La mayoría de los cristianos lo conocen. Y cuando leamos algunas de las profecías, van a quedar impactados de ver cómo en el año 1973 Dios ya le reveló a David Wilkerson todo lo que iba a pasar con el coronavirus. Así que lo dejamos allí. Y decíamos, queridos hermanos, estamos hablando de lugares geográficos que se conocen. ¿Y por qué estoy haciendo esta introducción?
porque vamos a hablar de un tema que nos profetizó valga la redundancia, el profeta Daniel, que Dios le reveló a él y él cuenta la historia de cómo recibió la revelación. Y lo más impresionante de eso es que una gran parte, el 99% o el 90% de esa profecía se cumplió al pie de la letra y solamente queda una pequeña parte por cumplirse, pero que todo está dado para cumplirse. Por eso yo quería hablar en este momento que estamos hablando de tiempos proféticos. No solamente todos los tiempos finales están revelados en el Apocalipsis, también en el Antiguo Testamento Dios ya lo había revelado a través de sus profetas, y uno de los principales profetas que trajo esta revelación para todos nosotros es el profeta Daniel. Sin más, vamos a estar compartiendo, vamos a estar haciendo una oración. Quiero mandar un saludo grande a Pablo. Dios te bendiga, querido Pablo. Doy gracias a Dios porque además de ser hermanos en Cristo, también estamos unidos también por la sangre, en lo parental. Así que, querido Pablo Feldman, Dios te bendiga. Gracias por estar siempre ahí. Gracias, querida cuñada. Gracias por la recomendación de cómo tratar la congestión que le diste a mi esposa. Y bueno, yo le preguntaba si realmente me querías mucho, porque después, bueno, hablaremos por privado. No sabía si querías ahogarme o qué querías hacer conmigo, pero Silvia cumplió al pie de la letra y acá estoy respirando normalmente. Así que gracias a Dios, el Señor ha sido bueno y me ha recuperado, restaurado. El día de ayer, hermanos y amigos, no podía hablar de lo congestionado que estaba. Pero realmente hoy estoy fantásticamente, podemos hablar tranquilamente y bueno, gracias al Señor poder compartir ya la palabra de Dios con todos ustedes, lo cual me complace en gran manera. Vamos a orar y luego vamos a entrar a la palabra de Dios. Busque su Biblia, si no lo tiene tiempo mientras oramos, mientras usted dice amén, baje en su teléfono. Busque Biblia Reina Valera 1960 y allí vamos a estar buscando en el libro de Daniel, en el capítulo 9. Busque, y si no tiene ni una Biblia ni puede bajar, busque un papel y lápiz rápido, así vamos a anotar fechas, vamos a anotar lo que dice, vamos a anotar los versículos bíblicos, porque esto tiene la idea de que pueda ser un estudio bíblico, que uno lo pueda corroborar, no solamente con la Biblia, sino también con los libros históricos. Ojo, y yo sé que la gran mayoría no va a ir a buscar un libro de historia, pero sí probablemente puede entrar a Google y preguntarle a Google si sabe quién es el rey Ciro, quién es el rey Atarjerjes, quién es el rey Darío, quién es el rey Jerjes, quiénes eran, en qué época, desde qué año a qué año, y va a encontrar que la Biblia es precisa, va a encontrar una precisión quirúrgica en la fecha que nos da, como pocas veces se puede encontrar en la Biblia, una precisión quirúrgica en cuanto al nacimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Atento, preparando la Biblia, papel y lápiz, y si es posible un libro de historia antigua de los imperios, los diferentes imperios. Aquí vamos a abarcar parte del imperio babilónico y parte del imperio medo-persa. Y después de esto, porque esto se extendió aún después del imperio medo-persa, pero es en este imperio, en el imperio, en el primer año del imperio persa, es decir, en el primer año de Ciro aproximadamente, allí es donde, gracias por los mates,
en ese imperio, allí es donde el Señor le revela a Daniel, cuando ya había pasado casi 70 años, y había pasado 70 años que estaba primero el imperio babilónico y luego continuó en el imperio persa. A pocos años ya de su muerte, en este tiempo el profeta Daniel habrá tenido entre 82 a 90 años. Y todavía estaba preocupado por saber las verdades de Dios. Quiero decirle, amigos y amigas, que cuando uno quiere saber de las cosas de Dios, Dios envía ayuda, envía su espíritu, envía a sus ángeles para que nos enseñen las cosas que queremos aprender. Si usted tiene sed de aprender de Dios, si usted tiene deseo de conocer la verdad, si usted hace una oración de confesión como la que hizo Daniel, seguramente Dios se va a revelar a su vida. Pero dejemos esto ahí y comenzamos a orar. Y luego de esto leeremos la Biblia y tendremos nuestro estudio bíblico. Así que les invito, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga y que bendiga cada hogar aquí representados, los que ya están conectados, los que ya están participando. Así que a todos, bienvenidos, Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero darte gracias. Quiero darte gracias por las vidas de todas las personas que miran, que se están conectando, Señor. Mis hermanos queridos, mis amigos, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que este tiempo sea un tiempo de bendición para cada vida, descubriendo, Señor, tus tesoros proféticos y tus tesoros escatológicos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que esto nos haga entender que tú eres real y que tu palabra es exacta. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Hermanos, vamos a preparar nuestra Biblia. Saludos, Mirta, Dios te bendiga. Y vamos a estar leyendo en el libro de Daniel, capítulo 9, dijimos, vamos a leer desde el 20 en adelante. Vamos a leer desde el 20 en adelante. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, Daniel, capítulo 9 y versículo 20 en adelante. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Yo quiero que tenga muy en cuenta estas palabras por aquellos que desprecian o que odian al pueblo de Israel, al pueblo judío, como le decimos. ¿Sí? Yo quiero que escuche bien, mire lo que dice la Biblia. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramando mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. ¿Saben cuál es el monte santo de Dios? ¿Saben cuál es el monte santo de Dios? Es Jerusalén. Jerusalén es considerado el monte santo de Dios. ¿Saben lo que dijo una vez Alejandro Magno? Si alguien conquista el mundo entero y no conquista Jerusalén, es como no haber conquistado nada. Conquistar Jerusalén, entonces nunca habremos conquistado nada. Por eso es una ciudad tan codiciada. Por eso es que, y más allá que nuestros hermanos o el pueblo chino, no sé si usted sabe que ellos se llaman a sí mismos
el país del centro, como el centro del mundo, y se cree en el centro del mundo. Chonghua es el nombre que ellos le dan, nosotros decimos China, ellos dicen Chonghua, y significa el país del centro, y tiene un simbolito como un cuadrado y un palito en el medio que significa el centro. Pero yo tengo una mala noticia para mis hermanos y amigos chinos, ellos no son el centro del mundo es Israel, geográficamente, y el centro de las cosas que a Dios le importa. Y el monte santo de Dios se llama Jerusalén. Y yo no soy projudío, no soy nada de eso, pero estoy diciendo una verdad solamente. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, derramando mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Estamos hablando cerca de las 6 de la tarde. Y qué interesante esto. Dios, si usted quiere algo de Dios, si usted quiere un milagro, si usted quiere que Dios le hable, si usted quiere que Dios haga algo con su vida, si usted quiere conocerla, tiene que imitar a Daniel. Si usted quiere conocer a Daniel, tiene que imitar a Daniel. Y fíjense, dice que él estaba todavía orando. Y fíjense qué interesante, porque al ángel lo muestra como varón. Y esto le puede doler mucho a aquellos de pañuelitos verdes y que quieren decir chiques y usar ese tipo de lenguaje. Pero Dios estableció varón y hembra. Y fíjense qué maravilloso. Y acá voy a hacer un paréntesis nada más por una pequeña enseñanza de algo. Que de toda la creación de Dios, solamente el elemento femenino fue puesto aquí en la tierra. Todo lo demás fue creado a imagen de Dios, y Dios tiene aspecto de varón. Dios no es chiques. Dios creó varón y hembra. Y esa es la forma perfecta para la multiplicación. Aún los árboles dan flores macho y hembra para poder multiplicarse. Y hasta este día es así. No importa cuánto quieran disfrazarse de otras cosas raras. No importa cuánto se pinten, se dibujen, se operen, el varón es varón y la mujer es mujer. Así los creó Dios. Todo lo demás fuera del planeta Tierra tiene aspecto de varón. Y dice, y nunca, y esto va en contra de la feminista, nunca apareció nada parecido a una... Hay ángeles, pero no hay ángelas. Y eso puede molestarla mucho. ¿Por qué? Porque la mujer fue creada del hombre. El hombre fue creado a imagen de Dios y la mujer fue creada del hombre y para el hombre. Y esto no significa que el hombre tiene autoritarismo ni nada por la mujer. No, es el complemento. Yo doy gracias a Dios por mi complemento perfecto. Y tal vez muchos van a decir cada vez que piensan en su complemento, tiene algún dolorcito, pero es que a veces el complemento, cuando estamos hablando de más, te pega un codazo así y como que nos endereza un poco. Pero es el complemento perfecto. Quiero decirte que Dios creó a Adán y Eva, no a Adán y Evaristo. Así que no mires no tengas temor en enfrentarle a aquellos que quieren traer una doctrina que está destruyendo y a causa de los cuales está viniendo juicios tremendos sobre. Y dice, aún estaba hablando en oración. Y fíjense, también pido perdón por esto, otra enseñanza así al pasar.
Gabriel, si lee más arriba del capítulo 9, Gabriel está orando. Y yo voy a tomar cualquier parte del pasaje, que es toda la oración Daniel está orando. Y fíjense la oración que hace Daniel. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste un nombre el cual tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y su pueblo son el oprobio de todo en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y su ruego, y haz tu rostro resplandecer sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, y abre tus ojos, y mira nuestra desolación, y la ciudad sobre la cual es invocada tu nombre, porque no elevamos nuestro ruego ante ti, confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tarde, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Qué tremendo como está orando aquí. Qué tremendo como ora el profeta Daniel. ¿Y por qué estoy hablando de estas cosas? De la importancia de la oración. Usted le ve acá a Daniel diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que es el reino, Dios te salve María, y haciendo vanas repeticiones. En ningún momento no van a recibir milagros, así no está con un rosario en la mano, no está con esas cosas que nos han enseñado y no sabemos ni quién trajo esas tremendas herejías. Dice, estaba yo hablando. Orar es hablar con Dios. Orar es decirle: Señor, me pasa esto. Y Daniel está clamando diciendo: Señor, te estoy derramando mi corazón. Y dice, y aún estaba hablando o estaba orando, ¿sí? Hablando en oración. Es decir, no estaba repitiendo cosas sin sentido. Estaba simplemente hablando con Dios. Dice, cuando el varón Gabriel, quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¡Qué tremendo! Si uno quiere una respuesta de Dios, tiene que orar y decirle: Señor, te pido por mi salud, te pido por mi hijo, te pido por mi familia, te pido por esto, por aquello, Señor, te pido que me perdones mi pecado. Y una de las cosas que abre las puertas, y eso lo vamos a la respuesta de Dios, es la confesión del pecado y la manifestación del arrepentimiento y de querer corregir las cosas. Y qué tremendo. Lo primero que ocurre es que cuando él todavía ni siquiera había terminado de orar, y Dios ya mandó un ángel, nada menos. A veces a lo mejor no vamos a ver un ángel, pero Él va a mandar de su espíritu para que nos responda, para que nos hable y para que también cumpla lo que le estamos pidiendo. Tremendo. Dice, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¡Qué tremendo! Eso es una cosa interesante para pedirle a Dios. Sabiduría y entendimiento. Dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Fíjese, al principio de tus ruegos. Daniel hacía como 21 días que estaba orando. Estaba en ayuno, él se había apartado de la ciudad, dejó sus deberes, porque él era un primer ministro dentro del reino. Dejó sus
deberes gubernamentales. Dijo, no comí carne, no probé manjar, no comí nada que sea importante, pero me fui a buscar de Dios, porque Él vino a buscar, para Dios era más importante Dios que otras cosas. Y cuando uno tiene este corazón también, Dios le dice algo, porque tú eres muy amado. Y otra cosa muy interesante, Dios conocía a Daniel por su nombre. Y es muy importante el nombre delante de Dios. Y uno puede decir, Dios le conoce a todos. ¿Saben qué? Jesús le dijo muchas veces, en aquel día, yo te diré delante de mi Padre, apartados de mí, no te conozco, no te conozco. Y aquellos que viven despreciando a Dios, un día también Dios le va a decir, no te conozco, no te conozco. Pero Señor, si nosotros íbamos, prendíamos vela, pero Señor, si hacíamos esto, y Dios te va a decir, no te conozco. Por eso es muy importante que tu nombre no solamente sea conocido. ¿Sabe cuándo tu nombre es conocido en el reino de los cielos? Cuando tu nombre se escribe en el libro de la vida. Y después, si no conoces de esos libros, la Biblia también nos enseña, vamos a estudiarlo. Pero ahora no, estamos estudiando otra cosa. Estamos tratando de entrar a las 70 semanas de Daniel. Y fíjense, y el ángel inmediatamente le dice, Daniel estaba orando a ver cuándo iban a ser libres de Babilonia, porque ahí estaban como esclavos, habían sido llevados cautivos, se habían cumplido casi 70 años de la cautividad. Y no había ni siquiera movimiento de que iban a ser libres. Pero estaba orando por eso, pero Dios le reveló algo más grande que eso. Dios le dijo, ya le dije al profeta Jeremías, eso se va a cumplir. Yo quiero revelarte cosas que van a ser eternas, van a ser más grandes que la salida de un pueblo, volver a su tierra. Yo quiero revelarte algo eterno. Y así comienza el ángel a decirle, yo no es que te vengo a enseñar yo, dice, te han enviado esta respuesta. ¿Quién? El Señor que escuchó tu oración. Cuando tú le pidas algo al Padre así, con ese clamor, con ese ruego, Dios va a escuchar tu oración y va a enviar su respuesta. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y sexto, ungir al santo de los santos. ¿Sí? Interesante. Fíjense lo preocupado que Dios está por Israel. Por eso quiero decirles, yo no soy pro judío ni pro israelita, yo soy cristiano, soy salvo y yo no, las promesas de Israel son para Israel, todo, pero hay una gran verdad. Israel es el pueblo de Dios aún estando apartado de Dios. Es como cuando tu hijo es rebelde, aún tu hijo se puede ir de la casa de enojado, pero un padre sigue amando a ese hijo y está esperándolo para perdonarle. No ve la hora de perdonarle y aún Jesús habló proféticamente de aquel joven que le pidió a su padre su herencia y se fue por sus caminos y el padre dolido le esperaba. Bueno, es otra historia, después lo vamos a estudiar. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¡Qué tremenda! Tu pueblo, ¿quién era el pueblo de Daniel? Israel. ¿Para quién es la profecía? Para Israel. Es decir, todo es para Israel. Es decir, hay algo para la iglesia. Hay un periodo donde Israel desaparece, que surge la iglesia, que luego va a desaparecer y reaparece Israel. Y acá lo vamos a entender claramente. Dice, sabe pues, versículo 25, y entiende que desde la salida de la orden de restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas
y 62 semanas. Wow, tremendo todo esto. Dice. Lo vamos a leer todo y después vamos a volver todo esto. Después vamos a volver sobre este versículo. Dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Fíjense qué tremendo. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y el fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de sus abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Lo que está determinado se cumple. Lo que está determinado se va a cumplir. Miren, el estudio de las 70 semanas lo estamos comenzando recién porque es profundísimo. Tiene tanto material y yo les voy a pedir que usted desde ya empiece a buscar fechas del nombre de los reyes, de los emperadores que estuvieron desde Nabucodonosor, que fue el emperador más sublime que tuvo el imperio babilónico, hasta el imperio romano, porque esa profecía abarca todo este tiempo. Y fíjense qué reyes: Darío, un rey muy conocido en la historia, Tarjerjes, Ciro el Grande, conocido de la historia. Tremendo realmente, tremendo. Y acá, fíjense lo que empieza a decirle el ángel. Vamos a ir tomando una parte para comenzar la introducción, porque vamos a estudiar. Yo quiero que estudiemos, para entender que la Biblia es real, que estudiemos con libros de historia o con datos históricos, para ver que la Biblia fue exacto en lo que se profetizó, y que en el tiempo que dice acá Daniel, nació y murió el Mesías príncipe. Tremendo. Fíjese que dice, ¿sabe pues, se entiende que desde la salida de la orden de restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas? Sí. Primero 7 semanas y luego 62 semanas. Dice, desde la orden de restaurar Jerusalén. Fíjense qué interesante. Cuando Daniel estaba orando ese día que lo visita el ángel Gabriel, en ese momento Jerusalén estaba absolutamente destruida, no había quedado nada, y sobre todo Jerusalén estaba destruida. Y el templo que era el centro de adoración del pueblo de Israel, de los judíos, no había quedado piedra sobre piedra. Nabucodonosor lo derribó hasta la última piedra. Y no solamente eso, después podemos estudiarlo en Esdras y en Nehemías. Dice que quemó las piedras hasta hacerlas ceniza, quemó las puertas de madera, derritió el oro, se llevó los utensilios, las cosas de bronce, las cosas más importantes de la adoración de Dios, se lo llevó a Babilonia. Así de destruido estaba Jerusalén y el templo. Y Jeremías y Daniel estaba preguntando a Dios qué iba a pasar con Jerusalén, con el templo, qué iba a pasar con los judíos si volverían a su tierra. Dios no le contesta directamente, pero le dice, fíjese lo que le dice. Dice, y entiende pues que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Saben por qué había que edificar Jerusalén? Aunque el diablo
quiso que eso no se cumpliera, destruyó totalmente el templo y Jerusalén, porque Jesús debía morir en Jerusalén. Debía morir. Jesús no nació en Jerusalén. Jesús debía morir en Jerusalén. Y debía morir allí en esa ciudad. Y Satanás quiso interrumpir. Es decir, al destruir absolutamente Jerusalén no quedó polvo, no quedó ni una piedra ni un pedacito de madera de Jerusalén. Porque Satanás, no solamente por el pecado de Israel, sino porque Satanás también quería destruir y que no volviera a vivir. Después vamos a estudiar el libro de Nehemías, cómo la construcción de Jerusalén fue en tiempos angustiosos. Satanás no quería que se reedifique Jerusalén porque él sabía por las profecías que allí debía morir el Mesías príncipe, el Mesías, el Salvador que Dios envió. Y lo que menos quería Satanás es que se cumpla esta profecía. Pero dice Dios, y Dios le está respondiendo indirectamente a Daniel. Sí, Daniel, se va a reconstruir. Eso es lo de menos, le dice, eso se va a cumplir, Daniel. Lo que yo prometí se va a cumplir, le dice, sabe pues. Y acá Dios establece como 3 tiempos. Dice y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá primero 7 semanas y luego 62 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Dice, y después de las 62 semanas, exactamente al cumplirse las 62 más las 7 semanas que hacen 69 semanas, dice, se quitará la vida al Mesías, no por sí, y por el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de las guerras durará la devastación. Yo le voy a hacer un adelanto. Hay 3 periodos, y después dice, y por otra semana. Ahí nos habla de la última semana, de la semana 70. Que eso es es decir, hay 3 periodos de tiempo. 7 semanas, 62 semanas y una semana más. En esos 3 periodos de tiempo se puede entender perfectamente toda esta profecía. Y la última semana va a ser para entender los tiempos que estamos viviendo. Porque los otros tiempos ya se cumplieron. 69 semanas se cumplieron. Ahora, uno dice semana, ¿a qué se referirá? También tiene una traducción en el hebreo que es una Shemitah. La Shemitah no es más que la semana de años. Semanas de años. ¿Sí? Semanas de años. Quiero que entienda eso. Semanas de años. Una Shemitah, una semana de años. Entonces, podríamos entender que, y también la palabra Shevuah, que estaba utilizando acá, daba a entender, dice, una semana dividida en 7 porciones. O sea, 7 días o 7 años. Cuando era una Shemitah, eran 7 años. Y acá nos está diciendo, habrá primero 7 semanas de año. 7 semanas de año. 7 cada año. 7 por 7, ¿cuánto es? 49. O sea, 49 años. Y le dice, vamos a empezar aquí a estudiar esto. Y no vamos a avanzar mucho más porque lo que viene después es muy largo. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Sí? Dice, ¿por qué dice primero 7 semanas? ¿Qué nos da a entender? La salida de la orden de la restauración. Ahora, ¿cuándo fue eso?
¿Cuándo ocurrió eso? Es decir, ¿hay algo que marca? ¿Hay algo que nos dice cuándo fue eso? Esta orden fue dada por Artajerjes y esta palabra se cumple casi 93 años después de que Dios le habla a Daniel. Es decir, cuando se cumplió los 70 años, a través del rey Ciro, el rey Ciro suelta el primer decreto que dice que los judíos deben volver a su tierra a adorar a Dios. Y después, como cerca de 70, 80 años después, hay un nuevo decreto de Artajerjes, cuando querían impedir que el templo se termine, de que el templo debe ser, porque el Dios de los cielos, dice Ciro y dice Artajerjes, debe ser adorado en su tierra. Por eso da libertad a todos los judíos que quieran volver a su tierra, todos los israelitas que quieran volver, vuelvan con toda libertad, dice, y adoren a su Dios y rueguen por mí y por la familia real. Fíjense qué interesante. Y si hablamos del rey Ciro y usted va a Isaías 44, Isaías 45, allí Dios habla específicamente 300 años antes de que exista. Yo le comentaba eso a mi hijo hace pocos días. 300 y pico de años antes, Dios ya habló de Ciro. Y decía, porque Ciro es mi siervo, mi pastor, y hará lo que yo le diga. Y nadie sabía que existía Ciro ni que iba a existir. Seguimos adelante. Y dice, durante 7 semanas, dice, se edificará el muro y la plaza de Jerusalén. Hasta este momento, 90 años ya habían vuelto un grupo de israelitas, de judíos, y estaban allí en el oprobio, en el abandono, perseguidos por los enemigos, porque cuando uno está en los planes de Dios, el enemigo te persigue y no te da respiro. Y te humilla, te menosprecia, hasta que un día llega el socorro de Dios. Y allí estaba el sacerdote Esdras, estaba luchando con ese grupito de gente que había vuelto para adorar a Dios, pero vivían en un lugar donde no tenían ni siquiera muros, y en aquel tiempo una ciudad sin muros era una ciudad que estaba a la merced de los enemigos. Entonces estaba allí y Dios, fíjese que Dios no dice cuando se dé la volver, sino dice, entiende pues, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Ahí comienza a correr, ahí se puede marcar bien el reloj profético. A partir de allí se anuncia y a partir de allí se puede entender lo que le fue revelado a Daniel, que no le fue revelado a ningún otro profeta. Era el día y la hora del nacimiento del Mesías que esperaban, pero también Dios le dijo que ese Mesías iba a morir. Y yo no entiendo por qué hasta el día de hoy, y los judíos, los israelitas, tienen a Daniel como uno de los eximios profetas, y no se equivocan, es así. ¿Cómo no han entendido que el Mesías príncipe no vino para gobernar y ser poderoso, sino que vino a morir, que es lo que hizo Jesús? Dice, y hubo 7 semanas, ¿y saben qué? Esas primeras 7 semanas, que son 49 años, Jerusalén se termina de edificar el muro, la plaza y las casas que estaban destruidas en 49 años, en 7 semanas de años, en tiempos muy angustiosos, muy perseguidos, y el enemigo tratando de destruir la obra que Nehemías estaba haciendo. Y mañana vamos a tomarnos el tiempo un poquito para leer algo de lo que dijo Nehemías, cómo es, a quién él se refirió, para que entendamos que esto es historia, no es solamente profecía, esto es historia. Esto tiene que ver, y dice exactamente, a los 20 años del reinado del rey Artajerjes, dice, y el día que salió la orden, era por la fecha en que da Nehemías, era el mes de Nisan, ¿sí?
que era el mes de Nisan, era el primer mes judío. Y el primer mes estaba entre el 15 de marzo y el 15 de abril. Era el mes de Nisan. ¿Sí? No coincide el mes de Nisan con el mes de marzo nuestro, sino es prácticamente la mitad o un poquito más. En el mes de Nisan salió la orden. Y exactamente al finalizar las 49 semanas de años, en el mes de Nisan, le fue quitado, o sea, las Pascuas. Las Pascuas es en el mes de Nisan, el 14 del mes de Nisan, del calendario judío, es las Pascuas. Ese día, el Mesías príncipe fue sacrificado. Exactamente a las 49 semanas, como dice Daniel, y más, con hechos históricos, fechas, con nombres. Vamos a estudiar cómo se cumplió con exactitud el nacimiento y el sacrificio de Cristo. Y fíjense qué tremendo que dice que no lo mataron, y realmente, por más que los judíos gritaron, el pueblo de Israel gritó, crucifícale, no fue el pueblo, como muchos dicen, sí, porque los judíos mataron a Cristo. No, los judíos no mataron a Cristo. A Cristo lo mató el imperio romano. Y quiero quitar esa gran mentira, porque le dijo Pilato, a Jesús Pilato, yo tengo el poder para dejarte vivir. Pilato tenía todo el poder, porque Roma no le obedecía a nadie. Pero Pilato quiso quedar bien con los judíos que pedían que los maten a Jesús. Y quiero decirles que se han sembrado una mentira extraordinaria para odiar al pueblo de Israel. Yo mismo, cuando no tenía este conocimiento, yo era antijudío, como la mayoría de los Feldman solíamos ser, digo por los que yo conozco, totalmente, y que no son judíos, porque hay un grupo de Feldman que son de origen israelita, sino aquellos de origen alemán, totalmente antijudío, y todos tienen la excusa que los judíos mataron a Cristo. Mentira, los judíos no mataron a Cristo. Eran los líderes judíos que quisieron matarle, porque Jesús le confrontaba con su pecado. Como hoy, muchos líderes religiosos matarían a Jesús de nuevo. Y yo quiero desmentir esta gran mentira que aún nos han enseñado. Me enseñaron a mí en catecismo, cuando iba a catecismo, que los judíos mataron a Cristo. Y que uno de los castigos que tiene el pueblo judío es por haber matado a Cristo. Y yo quiero decirle una cosa, cuando Dios juzga a Roma, a la ciudad de Roma, a la actual, que actualmente Dios le llama como Babilonia, yo quiero decirles que ellos son los que mataron a Cristo, porque, vuelvo a decir, el gobernador romano, Poncio Pilato, le dijo claramente a Jesús, tengo el poder. Y era cierto, tenía el poder para salvar tu vida. Y aún la esposa de Pilato tuvo un sueño y le dijo a él, no tengas nada que ver con la muerte de este justo. Pero él políticamente hizo lo que era más conveniente políticamente. Después dijo, me lavo las manos. Pero eso no lo hizo libre, ni le hace libre a Roma. Y aunque hoy Roma nos quiere hacer creer que el pueblo judío mató a Jesús, yo les digo, bíblicamente, mentira. Los que mataron a Jesús fueron los romanos. Y acá dice, y un príncipe que ha de venir. Todavía ni estaba cerca de existir este príncipe, que era el imperio romano. Dice, no solamente le iba a quitar la vida al Mesías, sino que iba a destruir la ciudad. Dice, destruirá la ciudad y el santuario. Y eso se cumplió cuando el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, destruye Jerusalén. Y hasta el día de hoy, escúchame lo que le voy a decir. Si alguien fue o va a Roma
cuando todo esto termine, si Cristo no ha venido, usted o busque en los libros de historia, mire en Google y fíjese, hay un segmento a la victoria sobre la provincia de Judea, es decir, al aplastamiento de Jerusalén y la destrucción del templo. Fíjese, hay un arco que se llama el Arco de Tito. Y ahí está dibujado en el mural la masacre que hizo el general Tito y las cosas que llevó a Roma. Las cosas que arrancó del templo y llevó a Roma. Entre ellos, uno va a ver el dibujo ahí que se llevó el amenorá. Ese candelabro judío de 7 brazos. El amenorá. O una copia del amenorá. Fue llevado a Roma por Tito. Y dice, y hasta el fin de las guerras durará la devastación. Desde el año 70, cumpliéndose aún una profecía de Jesús, hasta el año 130 de nuestra época, casi por 60 años, dice, Roma aplastó a Israel, a Jerusalén, y expulsó de su tierra a los judíos. Y expulsó de su tierra a todo Israel y le cambió el nombre el año 130. El emperador romano le cambia el nombre de la tierra de Israel por Palestina. El nombre que hoy le quieren dar a esa tierra no se llama Palestina, esa tierra es Israel. Recién en el año 130 de nuestra época, el emperador Adriano le pone para borrar todo vestigio de los judíos, para que nunca más, por haberse rebelado contra Roma, por no querer pagarle, por no querer arrodillarse delante de Roma, borra hasta el nombre que ellos tenían y pone esa región Palestina. Y Palestina, le pone Palestina porque es uno de los como uno de los montes, porque yo no sé si, o una de las colinas sobre la cual está sentada la ciudad de Roma. Yo no sé si usted sabía que Roma está sentada sobre 7 colinas, y le pone entonces Palestina como diciendo hija del monte Palatino. Le cambia el nombre de Israel a Palestina, y por eso es que decimos Palestina no existe realmente. El pueblo de Israel es muy anterior a Palestina. Los que hoy se llaman palestinos son intrusos traídos allí por los romanos. Esa tierra es de Israel. Esa tierra le pertenece a Israel. Israel reclama lo suyo. Reclama solamente lo que le robaron por muchos años, derramando muchísima sangre. ¿Y saben cómo? ¿Y saben cómo se llama? Le cambió el nombre aún de Jerusalén. ¿Y saben cómo le puso el nombre? Para que usted vaya entendiendo que Roma es, hasta el día de hoy, la adoración al Dios Sol. Le puso el nombre a Jerusalén, el nombre de Aelio Capitolino. Es decir, Helio, el dios del sol, Aelio Capitolino, es decir, la capital del dios Sol. Por eso Roma, hasta el día de hoy, es el símbolo, no de la adoración a Dios, es la adoración al sol. Una adoración que Dios siempre abominó. Y creo que me estoy excediendo de tiempo, porque esto me apasiona, me encanta enseñar estas cosas, me encanta poder compartir esta verdad. Esto es solamente una pequeña introducción de las 70 semanas de Daniel. Hay tantas verdades tan fuertes, tan bellas, que vale la pena estudiar. Queridos hermanos, queridos amigos, gracias por soportarme tanto tiempo. Y si Dios permite, mañana estaremos juntos estudiando. Invite a sus amigos, a todos sus contactos a participar de este tiempo. Tal vez a alguno les sea de bendición. Dios te bendiga. Y no nos vamos a despedir sin orar antes, ¿no es cierto? Aquí estamos con la familia también compartiendo este tiempo. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús, tengo en mi corazón clamarte, Señor, por Ecuador, Dios mío, por Colombia. Si bien nuestro país no está exento de todo,
Señor, pero quiero orarte por esta plaga sobre el mundo, Señor. Señor, esta plaga que también está azotando con mucha fuerza, Señor, aquella nación de las 7 colinas. Señor, la verdadera nación que mató a Cristo, Señor. Señor, contra aquella nación que es España, que persiguió a los cristianos a través de la Inquisición por más de 500 años, Señor, más de 5 siglos. Trajo la Inquisición a América, Señor, aún a perseguir. Señor, en Dominicana, en México, en Perú, Señor, y allí, Señor, cada cristiano, cada judío fue masacrado, Señor, torturado de una manera tan atroz, Señor. Y hoy tu juicio, Señor, está porque estas ciudades han pecado y hemos pecado como nación. Y necesitamos como iglesia hacer una oración confesional como la de Daniel, Señor. En el nombre de Jesús te pido esto, Dios mío. Ahora, Señor, trae sanidad a tu pueblo, a los que escuchan, Señor. Dale capacidad de entender estos tiempos, Señor. Y provee al necesitado en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios te bendiga, querido hermano, querido amigo. Si Dios permite y no ha venido todavía, nos vemos mañana, si Dios quiere, 20-30 horas. Hasta mañana. Dios te bendiga ricamente.